Hola, buen día. Hoy estamos en el día 8 de nuestro reto Amando y orando por mi esposo. Me encanta ver cómo Dios ha hecho cosas grandes y hoy vamos a orar por un tema que seguramente nos causa un poquito de pena, nos causa un poquito de pronto de decir, ay no, esa área no, pero es tan importante. Hoy oramos por la santidad sexual de tu esposo. La sexualidad es un tema que no se habla mucho en la iglesia y por lo tanto se ha convertido en un tabú para algunas personas o en un libertinaje para otras. Pero lo que sí es cierto es que empecemos por el principio. Dios nos hizo seres sexuales y Él colocó ese deseo sexual en nosotros porque Él es perfecto. Eso quiere decir que es algo bueno, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Pero lo malo es cómo le damos rienda suelta a esos deseos sexuales. Y aquí yo no quiero solamente hablar de tu esposo, yo quiero que también tú empieces a hacer un diagnóstico en tu vida, a mirar tu vida, a evaluarte a ti misma. Porque la sexualidad no es de uno, la sexualidad es de los dos. Y hay momentos donde hay problemas serios de sexualidad en el matrimonio y el culpable es él, la culpable es ella. No, los culpables somos los dos. Uno de pronto por dejar de hacer, el otro por hacer mucho, o el uno por malinterpretar y el otro por no hacer. Bueno, hay miles de situaciones. Y si esa es su situación, hoy yo te pido que no solamente mires a tu esposo, la parte sexual de tu esposo, sino que también mires tu parte sexual. ¿Qué cosas yo también debo cambiar? ¿Qué cosas yo también tengo que quitar o poner en esa área? ¿Listo? Entonces, la Biblia nos dice en Primera de Corintios algo muy claro y dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Lo primero que aquí nos dicen en Corintios es, huyan del pecado sexual. Y cuando nosotros miramos desde el punto en que Jesús lo colocó, Jesús fue muy claro en colocarlo en sus pensamientos. Tú y yo podemos llegar a ser adúlteros solamente pensando. Tu esposo puede ser adúltero solamente pensando. Tú puedes ser adúltera solamente pensando. Y eso quiere decir, cuando hablamos de huir, es que debemos estar muy atentos con nuestros pensamientos y comportamientos. Oramos el día de hoy para que Dios nos dé una santidad sexual en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Que tengamos cuidado con pensamientos que son del mundo, que son del sistema del mundo, pero que a veces sutilmente entran a nuestro matrimonio, sutilmente entran a nuestro pensamiento y sencillamente esto no es tan malo, esto no está tan mal, si hacemos esto o aquello, no es tan pecado. El día de ayer orábamos para que tu esposo fuera un hombre radical. Y creo yo que en esto necesitamos ser radicales. Necesitamos huir de ese pecado sexual. Y de pronto tú en este momento dices, pero ya es tarde, pastora. Sé que mi esposo tiene otra, mi esposo se ha ido con la otra, mi esposo tiene hijos fuera del matrimonio. Pero para Dios no es tarde. Tal vez para ti esta enseñanza o este día del reto llegó tarde. Para Dios no. Para Dios llegó al momento preciso, al momento que era.
Y hoy todavía tú puedes orar para que tu esposo sea santificado en esa área sexual. Si él está traicionándote con otra mujer, para que él sienta temor de lo que está haciendo, para que él se arrepienta de lo que está haciendo, para que vuelva a su casa. Si tiene hijos fuera del matrimonio, pues bien, él tiene que responder por esos hijos como un padre, como un líder, porque delante de esos hijos él también es papá. Delante de esos hijos él también es líder. Pero él aún puede tomar la decisión de aquí en adelante de ser santo sexualmente. Dice que ese pecado afecta a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces que debemos tener cuidado. Y yo siempre he relacionado la parte sexual con una cualidad de carácter que me fascina y es la de dominio propio. Si tú lees Gálatas 5, 22 y 23, miras el fruto del Espíritu y al final habla de ese dominio propio. Y si tú ves, Pablo también lo nombra, si no estoy mal, creo que es en Tesalonicenses, cuando él dice que él no nos ha dado, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Es tan necesario. Y hoy vamos a orar para que tu esposo y para que tú desarrollen dominio propio en esa área sexual. Desarrollen autocontrol. Hoy vemos cómo el mundo da rienda suelta a su deseo sexual. Han sacado su deseo sexual desenfrenadamente y se justifican por sus emociones, su forma de pensar, de la forma en que se sienten el día de hoy. Pero cuando nosotros miramos bíblicamente no es así. Bíblicamente Dios nos manda a tener dominio propio, a tener autocontrol. Y hoy yo te pido que oremos para que ese esposo tenga ese autocontrol, para que él aprenda a huir de la inmoralidad sexual, para que él aprenda a ser apartado para ti, para satisfacerse contigo, para estar contigo en santidad. Cuando hablamos de una santidad, estamos hablando de ser apartados, de ser escogidos. Tú escogiste a esa persona te escogió a ti. Y muy seguramente en este momento lágrimas están saliendo de tus ojos. Porque tú dices, hace años me escogió a mí, pero hoy está escogiendo a otros. No te preocupes, Dios restaura, Dios puede restaurar ese dolor, Dios puede restaurar ese hogar, Dios puede restaurar esa vida, Dios puede traer a su esposo ese pensamiento nuevamente de, oye, yo escogí a mi esposo, debo deleitarme con mi esposo. Eso habla de santidad. Santidad no es santurronería, santidad es que estoy escogido, que soy santo, que yo puedo deleitarme en mi esposa, en mi esposo. En 1 de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que seamos santos, que en tu hogar haya santidad, que en tu relación con tu esposo haya santidad. Y fíjate que no estamos hablando solamente del acto sexual, porque muy seguramente muchas podrían estar diciendo, bueno, ¿y qué es santidad en el acto sexual? Estamos hablando de la mirada, de las palabras, de los tratos, la sexualidad. Como Dios nos hizo sexuados, la sexualidad está en una mirada, la sexualidad está en una palabra, en una sonrisa, en compartir tiempo, en sentarnos y tomar un tinto y poder abrir el corazón uno al otro. No solamente, perdónenme, lo voy a decir muy abiertamente, no solamente es ahí en el momento del acto sexual en la cama y entonces soy o no soy satisfecha, sino es saber que estoy durante todo el día cultivando una sexualidad con mi esposo. Esas miradas que solamente a él le hago,
esas palabras que solamente a Él le dijo, ese trato que solamente tenemos entre los dos, esa simplicidad entre los dos, esa complicidad entre los dos. El saber que yo le puedo decir te amo con un detalle, te amo con una palabra. Eso también es sexualidad. Y por eso hablamos de una santidad. Por eso dice la voluntad de Dios es que seamos santos. En todo eso debe haber una santidad. Debemos estar apartados. Tú no puedes tratar a todos los hombres igual. Él no puede tratar a todas las mujeres igual. Yo como esposa tengo un trato especial. Tengo un lugar especial. Él como esposo tiene un trato especial. Tiene un lugar especial. Porque de ahí en adelante, la identidad sexual de nuestros hijos se va a desarrollar también. La identidad sexual no se desarrolla en las escuelas, se desarrolla ahí. Cuando ven como papá y mamá se dan un beso sano, cuando ven como papá y mamá se abrazan sanamente, ven como papá y mamá se consienten, se hablan, entonces ahí ellos están ya identificándose sexualmente. Entonces hoy te pido que oremos para que haya esa santidad sexual en tu matrimonio. Vuelvo a decir lo que de pronto lo he dicho algunos días. Dios va a mostrar ciertas cosas y va a inquietarte para que ores por ciertas cosas que solo tú sabes y no tienen eso sí no tienen necesidad de compartirlo. Eso si no lo vayas a compartir porque es algo íntimo de ti y de tu esposo. Pero ora por eso. Tú tienes autoridad sobre todo, porque la autoridad viene de Jesús, viene de Dios. Así que cierra tus ojitos. Papito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres muy completo, Papito Dios. Y tú quieres, Señor, que nosotros también estemos completos en todo, Señor. Hoy oramos por la sexualidad de mi esposo, Señor. Hoy oro por la sexualidad de mi esposo. Hoy te pido, Señor, que tú traigas dominio propio, que tú traigas autocontrol a sus pensamientos, a su corazón. Hoy te pido, Señor, que haya santidad, Señor. Hoy oro por aquel esposo, Señor, que está engañando a su esposa. Hoy oro por aquel esposo que es morboso, que tiene pensamientos, Señor, de morbosidad, que tiene pensamientos de lujuria. Hoy oro para que tú traigas santidad sobre ese varón, Señor. Hoy oro para que tu espíritu le redarguye. Él aceptó ser tu hijo. Él te aceptó, Señor. Así que yo te pido, Señor, que tu espíritu redarguye su corazón, Señor, para que él sea santo, para que sea apartado, para que se aprenda, Señor, a deleitar con su esposa, a deleitar en sus besos, en sus caricias, Señor. Hoy oro por esa mujer, Señor, que ha sido traicionada, Señor. Oro para que tú traigas, Señor, ese consuelo, para que tú traigas, Señor, ese consuelo, ese amor propio, esa estima propia que se ha roto a causa de esta situación, Señor. Pero también te pido, Señor, que hoy tú traigas perdón sobre esta situación, Señor. Ayuda a esta mujer para que pueda perdonar realmente. Ayuda a este hombre para que se arrepienta de verdad, Señor, y se aleje de la inmoralidad sexual, Señor. Padre, oro por los pensamientos, Señor, de nuestros esposos, Señor. Oro, Papito Dios, para que esos pensamientos sean santos, sean apartados, sean, Señor, puros delante de ti, Señor. Hoy rodeo las familias, Señor, que están aquí representadas por estas mujeres que están escuchando este reto, Señor. Oro para que esos hogares, Señor, sean, Señor, santificados, Señor. Para que tú, Señor, los guardes de toda inmoralidad sexual, Señor, que el mundo ha querido colocar, Señor. De toda inmoralidad lujuriosa que el mundo ha querido despertar, Señor. Yo hoy oro, Señor, para que haya, Señor, un
vallado alrededor de cada familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mujeres. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos mañana. Chao, chao.